Bueno, lo veíamos, los profesores y el ministerio siguen conversando, todavía no hay acuerdo y luego de la primera reunión con la ministra, el gremio confirmó que el paro va a seguir, pero también siguen las conversaciones. Se inicia a destiempo este diálogo, se lo vamos a preguntar a esta hora el senador de Revolución Democrática y además presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre. Senador, gracias por el contacto, ¿cómo está? Gracias a usted, Matilde, muy buenas tardes. ¿Se inició a destiempo el diálogo, senador? Yo creo que fue tarde, después de casi un mes de movilizaciones, el Colegio de Profesores siempre estuvo disponible al diálogo, pedían que ese diálogo sea con la ministra, que es la principal responsable de la cartera de Educación, y tuvieron que pasar 25 días para poder reanudar las conversaciones. Obviamente se venían trabajando, habían reuniones con el subsecretario, con otros asesores, pero desde la última, etapa de negociación había estado congelado y yo estaba en permanente contacto con la gente del Colegio de Profesores y ellos nos decían, mira, queremos que nos llamen a dialogar, queremos volver a retomar las conversaciones. Y yo creo que, claro, el incidente de la detención de Mario Aguilar, probablemente el llamado unitario de la oposición, de todos los presidentes de los partidos de la oposición pidiéndole al gobierno retomar las conversaciones, tal vez ayudaron y vino tal vez alguna bajada de línea desde la moneda para que la ministra se siente a la mesa con los profesores. Yo creo que es tarde, pero era importante retomar el diálogo. Claro, porque podría convertirse en un conflicto mayor, incluso desde del propio oficialismo. El exministro Gerardo Varela deslizó una crítica diciendo que el diálogo siempre tenía que estar presente, haciendo alusión a esta falta de encuentro entre la ministra y los dirigentes del colegio. ¿Usted cree que el gobierno finalmente calibró que esto se podía convertir en un boomerang o en una crisis mayor, como pasó en el gobierno de Sebastián Piñera con el tema de Aysén? Yo creo que el gobierno ha estado ambivalente en términos de, por un lado, apostar al desgaste de esta movilización y dejar que continúe la movilización, que vaya otra semana más y así que se vaya decayendo, por decirlo así, la fuerza del movimiento social y el apoyo ciudadano. Pero por otro lado, yo sé que hay sectores del gobierno que quieren acercar posiciones. Yo mismo he estado conversando con gente del Ministerio de Hacienda, uno busca espacios de diálogo y de puente, digamos, que es lo que también ha pedido el Colegio de Profesores a uno. En mi caso, yo presido la Comisión de Educación del Senado, he estado en permanente contacto y yo sé que hay sectores al interior del gobierno que quieren acercar posiciones, pero yo creo que a veces la ministra Cubillos está en una actitud muy dura, muy a veces displicente, con muchas agresiones o por la prensa en el fondo, por redes sociales, que no ayudan a acercar posiciones. El Colegio de Profesores también tiene un petitorio que ellos saben que no es todo o nada. Hay cosas que son perfectamente conversables en términos de la gradualidad de implementación. Hay algunos aspectos que no implica gasto público, hay otros aspectos que sí implica gasto público, pero ya están dispuestos a llegar a alguna fórmula razonable. Siempre han estado dispuestos a conversar. Entonces, yo creo que en este sentido el gobierno como tal, la moneda como tal, no ha tenido una estrategia clara. Por un lado, insisto, algunos han apostado al desgaste y por otro lado hay sectores que siempre en un proceso de movilización tiene que estar el ministro en primer lugar, dispuesto a buscar llegar a acuerdo y que esto no se extienda más y no sea una crisis social innecesaria por lo demás. Ahora, la ministra dijo que este era un paro que se había politizado, que había intereses de Mario Aguilar para construir una plataforma que lo catapultara a una candidatura parlamentaria. Aun si eso fuera así, ¿es argumento decir que un movimiento gremial se transforma en un movimiento político? A ver, yo creo que primero esa es una información absolutamente falsa. Yo lo he conversado esto con Mario Aguilar, obviamente él es militante de una orgánica, del Partido Humanista, del Frente Amplio, pero ojo, en el Colegio de Profesores hay militantes de distintos partidos políticos, hay gente del Partido Socialista, del Partido Comunista, gente vinculada o simpatizante a la democracia cristiana, otra gente que es independiente. Dentro del Colegio de Profesores probablemente también hay gente que votó por Piñera. Entonces yo creo que pensar que Mario Aguilar
logró esta convocatoria y tener un mes prácticamente paralizado el Colegio de Profesores por una supuesta candidatura electoral, me parece que es pelea chica, me parece que es un diagnóstico no al lugar, y yo creo que es un intento de, al contrario, es lo que le comentaba hace un momento atrás, una estrategia de desgaste y de politización por parte del Ejecutivo, de la Moneda, de desprestigio, por decirlo así, del movimiento social. Yo creo que eso no al lugar, yo lo puedo desmentir perfectamente, o sea, las elecciones son el próximo año, en un año, falta más de un año, digamos, y si Mario quisiera ser candidato, bueno, será en su momento, pero hoy día pretender que el Colegio de Profesores está al servicio de una candidatura a Mario Aguilar, la verdad es que no están leyendo la realidad, digamos. Ahora, senador, atendiendo también a lo que es la realidad, hay un pliego de peticiones que involucran efectivamente recursos, como es el tema de la deuda histórica, que ayer aquí en 360 el economista Arturo Fontaine, que nadie podrá calificar de opositor, plantea que los sueldos reales de los profesores están cerca de los que tenían en 1970, que han quedado fuera de los beneficios de la modernización, y eso es algo que clama al cielo. ¿Usted cree que esto que se reconoce por un analista, que es básicamente de la línea del gobierno, puede efectivamente llevar a un reconocimiento que se traduzca en saldar de alguna manera esta deuda, pese a que estamos en un, digamos, en un presupuesto bastante restrictivo? A ver, efectivamente la deuda histórica no la ha querido reconocer formalmente ningún gobierno, porque sabemos que implica mucha plata, mucha gente, hay profesores que ya han fallecido incluso esperando un reconocimiento de la deuda histórica. Y yo sé que los profesores, y lo he conversado con algunos que están luchando hace mucho tiempo, ya profesores jubilados, ellos saben que no van al todo nada, saben que se busca algún tipo de solución, algún tipo de compensación, a veces incluso por el lado de mejorar complementariamente las pensiones de profesores que ya jubilaron, por ejemplo. Pero antes de la deuda histórica hay otros temas, por ejemplo, el bono incentivo al retiro, que es una ley aprobada, financiada, pero que en la ejecución ha habido negligencia y hay profesores que deberían hoy recibir beneficios desde el año 2017 y no lo reciben. O hay otros proyectos como el tema de la educadora diferencial, del pago a la mención, digamos, el reconocimiento de la educadora diferencial, que implica gasto público, pero los profesores han dicho y están disponibles a que eso sea de manera gradual. Por lo tanto, ellos no están pidiendo acá una solución irresponsable desde el punto de vista fiscal, sino que haya un reconocimiento. Ahora, efectivamente, lo que dice el economista Fontaine, pese a todo el esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior con la carrera docente, obviamente los profesores estaban en una situación de mucha precariedad, y sabemos, yo he estado en reuniones con las bases del Colegio de Profesores hace mucho tiempo, y ellos plantean que, por ejemplo, al momento de jubilar un profesor que hoy día gana 750.000, 800.000 pesos, que fue un reajuste, digamos, salarial, va a terminar jubilando con 200.000 pesos, o sea, va a tener una caída en su nivel de ingresos impresionante. Esa es parte de la angustia que tienen muchos profesores y es parte de la deuda que el Estado de Chile tiene, obviamente, con los profesores en términos de dignificación, de reconocimiento de la labor docente. Ahora, otro de los temas que no involucra recursos es el tema del cambio curricular. Sin embargo, el gobierno insiste en mantener esta decisión del Consejo Nacional de Educación de quitar historia y educación física como ramos obligatorios para tercero y cuarto medio. ¿Usted cree que en eso pudiera haber alguna modificación de postura? Estuvieron conversando en el Senado, sabemos que la decisión no la toman los senadores, pero ¿pudiera haber alguna modificación en ese sentido? Efectivamente, esta es una decisión que aprueba el Consejo Nacional de Educación, un órgano autónomo, pero a solicitud de la unidad de currículo y del Ministerio de Educación. Una de las cosas que le hemos pedido al Ministerio de Educación es que extienda, que todavía no firme el decreto, digamos, que ejecuta el cambio curricular, porque se ha abierto un debate por lo demás muy complejo, muy rico, donde no solo estaban los profesores de historia, educación física, sino que a nivel de todos los decanos de educación, profesores, estudiantes, apoderados, o sea, se generó un debate sobre educación muy rico, similar, usted recordará, al que ocurrió hace algunos años atrás con filosofía, que finalmente se termina revirtiendo. Yo espero, digamos, que haya sensatez acá y que no se ejecute de manera muy rápida por el ruido que ha generado en el sistema educativo. Varios alcaldes, por ejemplo, ya están decretando que historia y educación física va a seguir siendo obligatorio en su municipio. Entonces, ¿por qué en un municipio sí y en otro no? O sea, se ha generado y se ha abierto un debate que yo espero que el Ministerio de Educación no
no lo cierre tan rápido, que se pueda generar, porque hay cosas positivas, yo quiero valorar, hay cosas como la incorporación de filosofía, formación ciudadana o la equidad curricular entre los TP, los técnicos profesionales y los científicos humanistas, yo creo que son cosas positivas, pero nunca estuvo sobre la mesa de manera tan drástica y tan sorpresiva poner en tercero y cuarto medio optativo, historia y educación física. Entonces yo creo que ese debate hay que abrirlo. Y por otro lado, le hemos dicho también al gobierno que ojalá pueda patrocinar un proyecto de ley que estamos tramitando en el Senado, en la Comisión de Educación del Senado, que fue aprobado en general por los senadores, la derecha se abstuvo, pero en la Cámara de Diputados fue aprobado desde la UDI hasta el Frente Amplio, que tiene que ver con titularidad docente, con extensión horaria, con vacaciones, con temas de regular las actividades formativas. Es un proyecto, una moción parlamentaria, y esperemos, hay algunos parlamentarios de la derecha que han reclamado temas de admisibilidad y constitucionalidad. Fue aprobado en general en el Senado, vuelve a la comisión ahora a la vuelta a la distrital para la discusión en particular. Y eso no implica mayor gasto público y espero que el gobierno también como una señal de acuerdo pueda patrocinar el proyecto y se despeje cualquier tipo de admisibilidad. Esos son, y es parte del petitorio, digamos, son cosas, son gestos que puede hacer el Ejecutivo en el proceso de negociación y nosotros tenemos toda la disposición en el Parlamento, en la Comisión de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, yo lo he hablado esto con Camila Rojas, la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, para acelerar, digamos, el tranco en materia legislativa, poner en tabla y sacar en pocas sesiones los proyectos de ley que apuntan a los aspectos centrales del petitorio de los profesores. Senador, y como presidente de la Comisión de Educación del Senado, ¿cuánto le preocupa a usted las faltas de clases que han tenido un 16% de los alumnos? Dimensionada la ministra, que durante aproximadamente 4 semanas no tienen clase, tampoco tienen ninguno de los beneficios que reciben, por ejemplo, en temas de alimentación. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los profesores desde esa perspectiva? Yo lo he conversado con ellos y obviamente a estas alturas, después de la 4ª semana de movilización, hay cansancio, hay desgaste, las familias también hay preocupación, por lo tanto, yo insisto, o sea, me parece tarde pero bien la conversación de hoy. Valoro que siga mañana y espero que lleguen a un acuerdo sensato, un acuerdo responsable, un buen acuerdo, que obviamente los profesores lo tendrán que consultar a sus bases. Ellos mismos están conscientes de aquello y nadie pretende estirar más allá la movilización. Obviamente es una decisión autónoma del Colegio de Profesores y de sus bases, pero sin duda que uno de los aspectos complejos acá es la pérdida de clase. El tema de la alimentación entiendo que, porque están trabajando los asistentes de la educación y los equipos directivos y hay turnos éticos, a ningún alumno con necesidad en situación de vulnerabilidad social se le ha negado la alimentación. Eso creo que ha habido una cobertura a lo largo del país y una preocupación porque eso se siga manteniendo, pero obviamente la pérdida de clases de casi un mes, digamos, hay consecuencias negativas, particularmente en la educación pública. Entonces yo creo que acá el ánimo está por llegar a acuerdos, pero se necesita flexibilidad y voluntad, digamos, del Ejecutivo, que es el que tiene hoy día el sartén por el mango. Muy bien, senador Ignacio Latorre, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias por conversar a esta hora de este paro que tiene ya 4 semanas y al país preocupado. Ya afortunadamente hay una mesa de negociaciones formada. Muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes.